Que la poderosa mano de Dios los bendiga a cada uno de vosotros, Iglesia del Señor, siervas y consiervos, amigas y amigos. Os invito muy cordialmente para que escudriñemos en la palabra y participemos en esta corta reflexión y meditemos en nuestro corazón lo que Dios nos informa, lo que Dios nos enseña por medio de mis labios. Pido a Dios que se glorifique por medio de mis labios y que nos traiga palabra de vida y palabra de aliento a cada uno de vosotros. Quiero invitarlos para que vayamos y entendamos esta corta reflexión ahí en las Escrituras. El tema de hoy es el sistema del mundo sin Cristo es sumamente mortal. El sistema del mundo sin Cristo es sumamente mortal. Y quiero invitarlos para que vayan a Mateo 7, 13, 16, Hebreos 10, 26 al 31, Efesios capítulo 6, versículo 12, Lucas 10, 19, Salmo 91, 13, Primera de Juan 1, 4 y 5, Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 4 y Romanos 12, 2. Amados hermanos, oremos a Dios para que Dios nos llene con su sabiduría y con su entendimiento y podamos discernir en su palabra. Mi buen Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, implorándote perdón y misericordia, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Señor, que tú nos alientes con tu palabra, que nos des consuelo con tu palabra, que podamos discernirla, entenderla. Dios mío, abre mis labios y úsalo. Glorifícate por medio de mis labios en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te lo pido. Toma los hogares de aquellas personas que están pasando serias tribulaciones, serias angustias, con problemas económicos, con deudas, Señor mío, con cosas que están hoy atacando al ser humano en el cual no podemos entenderla ni podemos nosotros suplir estas necesidades porque son obras de la naturaleza y del tiempo que estamos viviendo. Tú, Dios mío, si tienes esa capacidad, esa bondad, esa misericordia para suplir estas necesidades, para llenar estos corazones de paz y de tranquilidad y traer en cada uno de nosotros, Señor, ese aliento de vida, de paz y de tranquilidad y poderlo transmitir a otras personas que están en dificultades. En el dulce nombre de Jesucristo te ponemos en estos momentos este mensaje y todo lo que salga de mis labios sea para glorificar tu nombre. Tu nombre será glorificado y Satanás tendrá que huir ante tu presencia, Señor. Tenemos la autoridad del Cristo de la gloria, el resucitado. Hoy la usamos en el dulce nombre de Jesús para reprender toda obra maligna, toda obra de enfermedad, toda obra de hechicería, toda obra inmunda de incredulidad en las mentes de aquellos que van a participar. Gracias, Señor. Gracias porque sé que siempre nos escucha, siempre estás atento a nuestra plegaria. Bendícenos, guárdanos y cuídanos en estos momentos. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, el resultado de nosotros en este mundo tan lleno de dificultad, tan lleno de maldad, y cada día que pasa nos enfrentamos a una violencia incontrolable, a una maldad incontrolable, porque el mismo ser humano le ha dado campo a todas estas cosas y ha hecho daño, mucho daño a la naturaleza que hoy castiga con tantas inundaciones, terremotos y un sinnúmero de cosas que están aconteciendo a la raza humana. Este mundo está complicado, lo sabemos. Mi buen Señor, yo te lo pongo en tus santas manos para que tú nos cubras, Señor, porque
Exactamente nosotros no podemos hacer nada. Y con tantas complicaciones y tantas necesidades y tantas obras del enemigo, solamente tú eres el único. A Él llegamos y a Él le imploramos con plegarias. Le imploramos por su misericordia y por su amor. Y Dios en todo nos escucha. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, puede leerlo del 6 al 8. Dice que Dios, que le echemos a Él toda la ansiedad, que vengamos a Él con esa ansiedad que tiene el mundo hoy en día, que no puede vivir tranquilo, porque se sofoca con una cosa, con otra, con un problema y otro problema, se sofoca, que vengamos a Él y le depositemos esa ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Me escuchó? Hermanita, amiga, amigo, dice su palabra en Primera de Pedro 5:7, que Él tiene cuidado de nosotros, pero tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y en cada día, en cada momento, hacer lo que el apóstol Pablo le recomendó allá a los Romanos 12:2, que no nos conformemos en el momento que estamos viviendo, sino que busquemos una salida, porque Él siempre, confiando en Él siempre tiene una salida para todo el ser humano que lo busca y clama a Él y tiene fe en Él. Dice Pablo en Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, que haya una transformación. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento que viene por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Empezamos a entender y a comprender que aunque estemos pasando serias dificultades, porque el mundo está pasando serias dificultades, los hijos de Dios, nosotros nos salvamos porque nos apoyamos a Él y en la fe de Él, y por eso intercedemos por aquellos que hoy están sufriendo. Pero tenemos que renovarnos día con día por medio de su palabra y por medio del Espíritu de Dios. Miren, mis amados hermanos, muchas personas niegan el infierno. El infierno es una realidad, ya lo dije en otra predicación. El infierno y el cielo es una realidad, pero muchas personas lo niegan y lo rechazan. Recuerden que Jesucristo habló de una puerta estrecha y una espaciosa. Esa puerta espaciosa, muchas personas caminan en esa puerta espaciosa. Es un camino ancho que lleva a la perdición. Y hoy el mundo está caminando por ese camino ancho, espacioso, que lo lleva al caos, que lo lleva a la perdición. Y muchos seguimos, la iglesia de Dios, el camino angosto de Mateo 7, 13 y 14. Ese camino angosto es el camino que nos lleva a Cristo Jesús, en el cual Jesucristo dijo allá en San Juan 14, 6, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y todos aquellos que caminan en ese camino van a la verdad y van a la vida, porque la vida eterna nos espera en el paraíso. Así que son pocos los que la hallan, porque son pocos los que se deciden a dejar el mundo y buscar al Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque dentro de la misma iglesia, de la casa de reuniones donde se reúnen los hermanos, hay muchos falsos hermanos que son como lobos rapaces, que se han filtrado para confundir, para que la iglesia del Señor se confunda y no crea en el Señor, pierdan la fe. El Señor nos dice ahí en Mateo 7, versículo 15 a 16, que solamente nosotros podemos entender y comprender estos falsos profetas y apóstoles que han aparecido, porque dice que por su fruto los conoceréis, porque ellos andan por sus títulos y engañando a las personas, y ellos mismos se engañan porque no conocen las escrituras. Y allá
El escritor de Hebreos nos hace una advertencia a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. ¿Por qué? Que nos entreguemos más al Señor, que busquemos más al Señor, que no juguemos con su misericordia. ¿Por qué? Nos advierte el escritor de Hebreos, capítulo 10, 26 al 31, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros lo sabemos y sabemos que Dios es un Dios de amor, pero Dios también castiga a aquellos que se portan mal y a aquellos que le desobedecen y se apartan de esta verdad. El caer en manos de Dios vivo. No queremos esto para nadie. El enemigo está usando toda clase de artimaña, está usando toda clase de mentiras, engaños, de errores, violencia para cautivarlo, para llevarlo a ese martirio allá en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Él no quiere irse solo. El enemigo no perdió nada cuando se rebeló allá en el Edén contra Dios y lo siguieron cantidades de ángeles que lo siguieron. Él sigue aquí en la tierra en la lucha contra el Señor, pero ahora ese ser malvado y perverso está usando esas maldades, esas artimañas y hoy las está usando con la iglesia y con el mundo entero. Si tú eres un líder, eres un pastor, no te preocupes si crees que tu título te va a salvar. El diablo no respeta título. Tienes que verdaderamente comportarte como un hombre de Dios, buscando a Dios de noche y de día, no como un religioso, ni mirando las cosas como un religioso, sino como Dios manda que la miremos, como su palabra nos enseña. Amado hermano, lo que el diablo respeta en este mundo es aquellas personas que tienen una intimidad con Dios y por más veneno que nos tiene, nos tira veneno, nos pone obstáculos en el camino, pero por más obstáculos que nos pongan en el camino y por más pruebas que nos pongan en el camino, no nos tocará el veneno ni las pruebas de Satanás, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros y el ángel de Jehová que anda con nosotros nos aparta del peligro y su palabra nos lleva a escudriñarla, a encontrarnos con Él y conocerlo a Él tal y como Él es. Ahora, si tú, hermanita, o sierva o consiervo de Dios, le permites al enemigo, lo invitas, le haces una invitación, tal vez sin saberlo, le hacen una invitación que él acepta y viene a llevarte al mundo de las tinieblas. Allá en Efesios 6, 12, Pablo nos dice, recuerda bien, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que hoy están buscando cómo dominar la mente del ser humano y a muchos los tiene dominados, porque el apóstol Pablo lo dijo también muy claramente en la segunda carta a los Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, con minúscula, el Dios de este siglo, tenía cegado el entendimiento de muchos que hoy andan rodando de un lado para otro, hablando solamente tonterías porque no hablan la verdad, porque no escudriñan la palabra. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos un Dios vivo y aunque tengamos ese libre albedrío que muchos nos dicen, pero don José, tenemos un libre albedrío y Dios es tan bueno que Dios nos perdona. Ese libre albedrío mucha gente lo toma para hacer lo que ellos quieran. Yo estoy de acuerdo que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios bueno, misericordioso, pero su enseñanza ahí en esa escritura nos lleva a que Él es un Dios también que castiga al ser humano, porque Él al que ama lo azota y lo azota para purificarnos y muchos hemos pasado ese azote, esa prueba para purificarnos cada día más y más, para que nuestros corazones se concentren en Él, nuestros pensamientos se concentren más en Él. Dice su palabra, escúchame bien, no hay necesidad de ser un gran teólogo para ir a la palabra y contestarle al enemigo como él se merece que le contestemos. Allá en Lucas 10:19 y en Salmo 91:13 nos dice su palabra que el Señor nos ha dado potestad de pisotear serpientes y escorpiones y alacranes y todas esas clases de artimañas que el diablo usa. Pues dice que sobre toda fuerza, dice en su palabra, Él nos dio potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mar, tú tienes esa autoridad.
para pisotearla. Y allá en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, nos dice Juan, porque todo, escúcheme bien, todo lo que es nacido de Dios, si tú has nacido de Dios, si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, has nacido de Dios, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, porque Él nos ha dado la victoria, que por la fe vencemos al mundo. Pero recuerda bien que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5. Él anda buscando a quien devorar. Y es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, que ha cegado el entendimiento y muchas veces tratará de cegarte a ti también. Pero si estamos con Él, estas acechanzas del enemigo no nos va a hacer ningún efecto. Aunque el sistema del mundo que está sin Cristo, está sin control, sumergido, muerto en delitos y pecados, y es mortal. El sistema del mundo sin Cristo es algo mortal, sumamente mortal. Aunque estemos pasando todas estas cosas, tú estás con Cristo, estás confiando en Él. Y si confías en Él, hermanita, hermanito, amiga, amigo, Él está contigo y Él te va a sustentar, te va a sacar del fango cenagoso, te va a sustentar y te va a sacar de las tribulaciones, de las angustias, de esas pruebas que vienen. Él te sacará, porque estamos de la mano de Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo acompaña. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, eso nos aparta de todo mal. Y la palabra, esta palabra que tenemos en este libro sagrado, esta palabra nos hace confiar más en Él. Espero que esta corta reflexión te sirva para meditar y conocer que el sistema del mundo sin Cristo está sumamente muerto, es mortal. Así que confiemos en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja. Amén y amén.